Hola a todos, bienvenidos a este seminario, el cual lleva por título Adoración. Y qué bueno que nos están acompañando en esta ocasión a través de estas plataformas en las cuales nos podemos comunicar, podemos llegar hasta ustedes y pueden escuchar esto en el momento que más sea conveniente. Yo sé que durante esta semana estamos aprendiendo sobre tantas cosas de cómo servir mejor a nuestra iglesia y el día de hoy tengo un tema muy especial para ustedes. El seminario va a tratar sobre la adoración. Mi nombre es Edgar Luna y soy el pastor de la iglesia de Benton Harbor y también sirvo como pastor asociado de jóvenes en la iglesia de Berrien Springs y tengo hoy el privilegio de poder compartir con ustedes este tema que es tan importante para nuestra iglesia. Voy a comentar un poquito sobre de mí. Yo antes de ser pastor estudié también música y serví como director de orquesta en la Universidad de Andrews por 3 años como director asociado. Así es que desde muy temprana edad he estado involucrado en la adoración y he aprendido demasiado sobre este tema que el día de hoy lo quiero compartir con ustedes. Es por eso que en este momento quisiera, ahí en donde estás, invitarte a unirte en oración conmigo para pedir la dirección del Espíritu Santo y sea Él quien pueda dirigir y transformar nuestros corazones y ayudarnos a que nuestras iglesias se fortalezcan. Así es que te invito a orar conmigo. Oremos. Bendito y amado Padre, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conectar a través de estos seminarios. Y te pedimos, Señor, que en esta ocasión tu Santo Espíritu venga a nosotros y que tú, Señor, seas capaz de poder compartir y de poder iluminarnos, Señor, para que las iglesias puedan florecer y que tu presencia sea exaltada. Quédate con nosotros y bendícenos en tu nombre. Amén. Bueno, como pueden ver, la música es parte importante en mi vida y generalmente cuando nosotros hablamos de la adoración, pensamos en esto, en música. Para muchas personas la adoración es simplemente las alabanzas en la iglesia o simplemente para muchas personas la adoración es cuando alguien canta un canto especial. Pero déjame decirte que no, la adoración no es un momento en específico. Y sabes, hay una frase que me gusta mucho, que es una frase muy importante, la cual yo quiero que te grabes para que en tu vida personal y en tu iglesia esto haga un cambio sustancial. Sabes, tenemos que entender que la adoración no es un momento. La adoración es un estilo de vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces, muchas personas piensan que la adoración solamente se hace el sábado en la iglesia o que la adoración solo se trata del canto especial como ya te había comentado antes. Pero no, la adoración es un elemento tan importante en nuestra vida que debe de ser algo que se desarrolla constantemente. Sabes que antes yo tenía como muchos problemas cuando hablábamos de adoración, porque en mi mente solo pensaba que la música era adoración. Y yo me frustraba porque yo decía, bueno, es que en la Biblia, si tan solo hubiera ciertas cosas que nos clarificaran sobre la adoración, tendríamos como que una forma de vivir sin tanto problema, sin tanto conflicto. Déjame decirte algo, después de mucho tiempo he descubierto que la Biblia es clara sobre este tema. Y hay un pasaje clave el cual nos habla de adoración. Sabes, en Juan 4 encontramos la historia de cuando Jesús se encuentra con la mujer en el pozo. Y a esta mujer Jesús le revela que Él es el Mesías. Y hablan sobre la adoración de una manera específica. Así es que quiero invitarte a centrar tu mente en este pasaje que es el pasaje central que habla sobre adoración. Y dice así, Juan 4 23 y 24. Este es Jesús hablándole a la mujer samaritana y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, déjame subrayo esa palabra, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es muy importante, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario
que le adoren. Aquí parecería que hay un juego de demasiadas palabras, pero Juan es claro al momento de compartir. Dios quiere que los adoradores, o sea, su creación, le adoremos en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué significa bien esto? Al inicio comenté que nosotros pensamos que la adoración solamente se trata de un momento. Pero en este versículo, Jesús nos está diciendo que la adoración va más allá de un momento. Es un estilo de vida, como lo habíamos visto anteriormente. Es interesante porque nosotros podríamos traducir la palabra espíritu a la parte teórica, al conocimiento y en verdad a nuestras prácticas, o sea, es decir, a la forma en cómo nosotros nos comportamos. Déjame decirte que muchas ocasiones nosotros nos memorizamos la Biblia por completo. Estudiamos nuestra lección, somos buenos leyendo los libros de profecía, de los libros de la hermana White, pero al momento de reflejar un comportamiento no hay una transformación en nuestra vida que refleje quién es Jesús. Es decir, no es suficiente ir a la iglesia el sábado. No es suficiente leer mi Biblia en la mañana. Si estas acciones no llevan una profunda relación con Cristo, nuestra vida no va a cambiar. Y esta es la raíz de muchos problemas en las iglesias. Sabes que a mí me han invitado a ir a dar seminarios de esto en muchas iglesias que han sido divididas por la música. No, este estilo musical, este instrumento musical, no, que es esto y lo otro. Y al inicio yo pensaba que el problema en sí eran los instrumentos, que el problema en sí eran los estilos de música, pero con el tiempo me he dado cuenta que el problema está en el corazón de las personas. Cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón, es muy fácil que eso se vea reflejado en la parte exterior. Y déjame te comento una anécdota que es muy triste, pero muestra la realidad de muchas de nuestras iglesias. Había una iglesia en cierto lugar, la cual era una iglesia que conocía las reglas perfectamente. Llegaba el punto en que, al que la iglesia se declaraba como una iglesia vegetariana, pero no vegetariana normal, vegana. Y en una ocasión esa iglesia tuvo un evento especial en el cual alcanzaron a la comunidad. Y en esta comunidad había una señora que había sido ex miembro de esta iglesia por hace mucho tiempo. Así es que después de mucho tiempo ella se sentía que estaba en un punto donde tenía que regresar a la iglesia. Así es que ese día vio la invitación y en la invitación decía, trae tu comida para compartir con los demás. El único error es que ella no sabía que esa iglesia se había convertido en una iglesia vegana y ese día ella llevó su charola con pollito que preparó con tanto amor para los hermanos. ¿Sabes? Que al momento de que fue la comida, todo el mundo empezó a acercar las charolas y a ponerlas en la mesa principal. Y cuando oraron y iban a empezar a comer, de repente el primer anciano de esa iglesia volteó y vio que en toda la mesa en medio había pollo. Y de repente detuvo la reunión y dijo, hey, ¿de quién es esta charola? Y todo el mundo se quedó sin decir nada, claro, pues estaban espantados. Entonces, como nadie dijo nada, este primer anciano agarró la charola, caminó hacia la basura y enfrente de todos la tiró. Ya me imagino lo que has de estar pensando. Sí, seguían las reglas, fueron el sábado a la iglesia, pero esa acción no demostró el amor y la compasión de Cristo. ¿Cómo crees que esta persona se sintió? ¿Crees que esta persona quiso regresar a la iglesia? En la plática que tuvimos, me dijo, pastor, la verdad es que yo siento que no puedo regresar porque me lastimaron mucho. Y tiene razón. En muchas ocasiones nosotros tratamos de poner la teoría por encima de las personas. Y es por eso que Jesús en este versículo dice, es que el verdadero Padre busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y es por eso que hoy te quiero invitar a entender cuál es el verdadero propósito de la adoración. Nuestra adoración está hecha para conectarnos con el Padre.
Y Jesús nos mostró quién era el Padre. Por eso es que Jesús nos dejó una gran comisión muy importante que está en Mateo 28, 19 al 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado y que aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús refuerza estas ideas con la invitación que nos hace a ser la sal del mundo y también a ir y predicar este evangelio a todas las naciones. Pero ¿cómo vamos a dar algo que no tenemos? Es por eso que es bien importante entender que la adoración debe de ser el centro de nuestras vidas, que la adoración no debemos esperar a llegar el sábado a ver qué es lo que me dan, sino que la adoración comienza conmigo. Sabes que en muchas iglesias hay factores, problemas que afectan la adoración en la iglesia adventista específicamente. Y te quiero mencionar algunos porque esto es parte de nuestro seminario. Una parte importante es aprender de lo que estamos sufriendo para poder diagnosticar y tomar el medicamento para traer una cura. Así es que mira, uno de los problemas que afecta nuestra adoración son los adventistas 7-Eleven. Ya sé que te sonará gracioso, pero nosotros los denominamos 7-Eleven porque son aquellos adventistas que solo van a la iglesia el sábado a las 11 de la mañana. Muchos de nosotros pensamos que la única manera de conectar con Dios es esta, y durante toda la semana nos olvidamos de Dios hasta que regresa el sábado y volvemos a la iglesia. Me ha pasado ver personas, conocer personas que agarran la Biblia, la llevan a la iglesia y luego quién sabe dónde la dejan. Y el viernes ahí están todos apurados, el sábado en la mañana tratando de encontrarla porque no la usaron durante toda la semana. La adoración, te repito, es un elemento que no tiene que ser solamente de un momento, es un estilo de vida. ¿Sabes? Es por eso que nuestra falta de interés nos lleva a asistir menos a los servicios de la iglesia entre semana y a la escuela sabática. Porque nos desinteresa tanto que realmente no queremos hacer el esfuerzo de poder llegar allá. En muchas ocasiones, otras cosas que afectan la adoración en la iglesia es que la crítica la consideramos más importante que ofrecer nuestra ayuda. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no puedes arrojar piedras a los demás mientras lavas los pies de alguien más. Es decir, si nosotros en lugar de enfocarnos en lo negativo, nos enfocamos en servir, nuestra adoración y la adoración comunitaria va a florecer de una manera inimaginable. Es muy fácil nosotros desde nuestro asiento decir, uy, ese sermón no estuvo bien, uy, esa persona no cantó bien, en lugar de decir, ¿cómo yo me puedo ofrecer para que este programa pueda mejorar? Estos son cosas que afectan también la adoración. Falta de comunidad y amor en la iglesia. Saben que antes la iglesia se construía en comunidad. La gente iba a las casas, oraban, comían. Pero ahora parece que tenemos una vida tan ocupada que no queremos hacer el esfuerzo de crear comunidad. La iglesia se vuelve un lugar de apariencias. Muchas veces nosotros desarrollamos una máscara que queremos que las demás personas vean, pero por otro lado somos de una manera muy diferente. Me ha pasado ver casos de primeros ancianos que están en la iglesia predicando, pero durante la semana le están pegando a su mujer. O hay personas que se dedican a tratar de vender esta imagen de cristianismo perfecto mientras son una cosa diferente durante la semana. La adoración no es solamente ir a la iglesia, no es solamente ponerme mi saco, ponerme mi corbata. La adoración es tener mi corazón conectado al Señor. Y sabes, una iglesia que tiene a Cristo como el centro es una iglesia que va a atraer a las personas. Es por eso que también cuando nosotros hacemos estas cosas afectamos la adoración. Otro elemento es la falta de preparación. Sabes, muchas veces estamos tan ocupados que dejamos para lo último las cosas de Dios. Entonces no tomamos tiempo para estudiar, para tener nuestra devoción personal, no tomamos tiempo para poder meditar en lo que tenemos que hacer y cuando llega el sábado, de repente nada más agarramos lo que podemos y eso es lo que nosotros alimentamos espiritualmente.
Pero no solamente lo que recibimos, porque también en muchas ocasiones no preparamos el culto como debería de ser. Como líderes no nos tomamos el tiempo para poder preparar los temas con anticipación, saber quién es el que va a predicar, tener los versículos listos, saber cuáles son las personas que van a participar, decirles dónde tienen que estar, cómo tienen que estar. Y cuando llega la hora del culto, de repente pasa uno, se le olvidó a otro, y viene corriendo de atrás y eso complica el flujo del programa para la adoración. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Bueno, lo último es que también el último punto que afecta a la adoración en nuestra iglesia es que los miembros no salen de su zona de confort. No, pastor, a mí para qué me pasa a participar si yo ni sé hablar, si yo no, no, bueno, el Señor nos pide que avancemos, el Señor nos pide que sirvamos y estar en nuestra zona de confort nos mantiene bastante sentaditos que al final no podemos servir o no podemos hacer las cosas que pueden mejorar a la adoración. ¿Sabes? Una de las soluciones es muy fácil, porque la solución no está en nosotros. Dice Juan 4 13 al 14 y dice, respondió Jesús, cualquiera que bebiera de esta agua no volverá a tener sed. Es lo que estábamos hablando de la mujer junto al pozo. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es interesante porque Jesús está hablando de que si queremos arreglar nosotros nuestra adoración, no necesitamos ser nosotros el que la arregle, sino que bebamos del agua que es Cristo, que nos manda su Espíritu Santo para poder hacer cosas inimaginables. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podréis hacer. Y es por eso que el primer paso para poder resolver los problemas de adoración en nuestra iglesia y a nivel mundial comienza con reforzar mi vida espiritual a través de la presencia del Espíritu Santo. Es decir, el primer paso para nosotros tener una adoración de calidad en nuestras iglesias comienza con nuestra relación personal espiritual. Y después de esto se van agregando diversas situaciones que vamos a platicar en este momento para que la iglesia pueda seguirse moviendo. Ahora, tenemos que hablar de la adoración y qué es la adoración. Bueno, la adoración es un arte. El arte tiene belleza en ella, ¿saben? Adoración es la expresión de amor supremo hacia algo o alguien. Cuando usamos ay, es que yo adoro a mi esposa. Bueno, es que tú lo amas tanto que no sabes cómo expresarlo porque es un amor bello. Bueno, cuando nosotros hablamos de adoración a Dios, es este sentimiento de gratitud y amor hacia Él. Y es por eso que tenemos que entender que la adoración es una bella expresión del culto hacia Dios. Es un bello culto hacia el Señor. Ahora, es importante que entendamos que hay dos tipos de adoración. El primer tipo de adoración es el que nosotros determinamos como adoración personal. Y el segundo tipo de adoración es congregacional o adoración colectiva. Y estos dos tipos de adoración son muy importantes. Y vamos a comenzar con la adoración personal. Saben, cuando Jesús estuvo en la tierra, él pasaba tiempo orando, estudiando y conectándose con Dios para poder servir a los demás. Nosotros como líderes, es nuestro deber estar conectados a Dios. Si nosotros queremos servir como líderes, tenemos que tomar la iniciativa de venir a los pies de Cristo cada día para pedir de su dirección. Es por eso que Dios nos creó especiales, porque Él quería que nosotros estuviéramos en comunión con Él. Por eso es que nosotros como líderes, para mejorar la adoración en nuestra iglesia, tenemos que mejorar nuestra adoración personal. Y por eso yo te quisiera invitar o dar algunas ideas que te puedan servir para tu adoración personal. Un diario devocional es un elemento muy importante porque nos ayuda a escribir las experiencias que vamos teniendo con el Señor. ¿Sabes? Yo tengo aquí varios diarios
que he escrito de hace años. Y cuando me siento triste, tomo uno que ya es viejo, lo abro y empiezo a leer y me acuerdo de los problemas que había tenido y cómo Dios ha solucionado mis problemas antes. Y esto me ayuda a mí en mi presente a seguir confiando en el Señor y decir, bueno, Señor, si esta ocasión tuve un problema mucho más grande, ¿por qué hoy me estoy preocupando? Lectura continua es no dejar de estudiar simplemente la Biblia, sino manteniéndonos leyendo libros que nos ayuden a acercarnos a Dios. Sabes, en el liderazgo es bien importante desarrollar tacto con las personas. Muchas veces en la iglesia la gente no quiere venir porque un líder lo trató mal. Tal vez tú no sientes que seas grosero, pero hay personas que son más sensibles y entonces capacitándonos no solamente en la parte espiritual, sino también en el trato con la gente, va a ayudar a que la adoración en tu iglesia pueda fluir de una mejor manera. ¿Sabes? Tener un tiempo para poder platicar con Dios, tener un espacio, un lugar personal para que tú puedas comunicarte con Él va a ser clave. Dar caminatas, eso ayuda mucho. De repente uno tiene muchos problemas, mucho estrés, salir a caminar. Bueno, ahora a veces hace frío aquí, no se puede, pero tratar de buscar espacios constantes para poder platicar con Dios. Y bueno, ahora quiero abordar a la parte congregacional, que esta es la parte donde más tenemos que hacer énfasis en este seminario. Para mí ya fue importante compartirte la relevancia que tiene tener una adoración personal para ver frutos en nuestra adoración congregacional. Pero como te dije al inicio, realmente la parte poderosa, una parte más poderosa es cuando nos unimos como hermanos a adorar al Señor. Y es por eso que este fue el inicio de la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 encontramos el siguiente versículo y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. 2:46 dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La adoración congregacional es un elemento muy importante en nuestras vidas y es cuando como hermanos nos unimos para poder rendir gratitud a nuestro Creador. Y sabes, hay algunos mitos que nosotros hacemos al momento de tener adoración congregacional. Uno de los mitos más grandes es que solo hay una manera de hacer el culto. Hay muchas personas que dicen, es que si este no es el orden, entonces esto no es adoración. Es que si esa silla se mueve de ese lugar y si cambian este banco de aquí, este lugar ya no es santo. No. No hay una sola manera de hacer adoración. No hay una sola manera de entregar el culto. Y ahorita les voy a decir qué es lo que dice el manual de iglesia sobre esto. Otro mito de la adoración es que el sermón es la única parte importante del servicio. Mi querido líder, si tú piensas de esta manera, te quiero invitar a que puedas abrir tu mente y a que puedas hacer que en tu iglesia Jesús sea el centro desde que se para a alguien a iniciar el programa hasta el final. A veces decimos, bueno, los cantos ahí, o bueno, la historia de los niños. No, si Jesús está presente en cada parte del servicio, toda hay una conexión de la temática. A veces empezamos con cantos que hablan de la salvación, pero el sermón habla de saqueo. Y claro, tiene el contexto de la salvación, pero los cantos se eligen o hablamos de familia y entonces no hay una correlación en el programa, pues la gente se va con 20 mensajes y al final no queda claro sobre uno, pero el sermón sí es una parte muy relevante. No, no quiero que entiendas que no lo es, pero todo el programa debe de ser bien intencionalmente planificado. Las oraciones entre más largas y más difíciles son las mejores. Hermano, déjame darte otra noticia. Si tú piensas que una oración larga es la mejor, déjame decirte que no. Mucha gente, cuando estamos en un culto y se hacen oraciones larguísimas, la gente se desconecta. Sabes que la atención de las personas no es tan larga como antes en años pasados. Ahora la persona, si tú no le enganchas en poquito tiempo, la persona se desconecta. Entonces, las oraciones largas a veces no son muy productivas y realmente lo que produce una adoración concreta es una oración que nace del corazón. Así es que hay que ser, a veces nosotros le llamamos oraciones sermónicas. Había un pastor que decía que
Él pensaba que como la gente no oraba, o sea, esa persona que se para a orar por una oración súper larga, no oraba de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el sábado se quería aventar las oraciones que no se había aventado en la semana y eso me daba mucha risa. Pero la oración entre más larga es mejor, eso es un mito, ¿ok? Otro mito, las participaciones se deben dar al que lo hace mejor. No estoy diciendo que se las den al que lo hace peor. Lo que estoy diciendo es que al hacer esto, nosotros lo único que hacemos es enforzar la participación solamente de algunas personas y debemos de ser pacientes. Si hay alguien que ha llegado a nuestra iglesia, lo tenemos que involucrar. Y entonces tal vez no va a dar la mejor bienvenida del mundo, tal vez no va a hacer la mejor oración del mundo, tal vez no va a cantar el mejor especial del mundo, pero estos pasos pequeños van a ayudar al desarrollo de una habilidad que nosotros podamos involucrarlo después. Cuando nosotros le damos la participación a la misma persona, lo único que hacemos es dañarnos, porque cuando esa persona se llega a enfermar así, de repente ya no tenemos ahora quién haga esto, o quién cante, o quién ore, o quién... Porque nosotros nos empezamos a limitar nosotros mismos. Jesús dijo, id y haced discípulos, enséñenles, ¿verdad? Nuestro trabajo como líderes es discipular, enganchar a más personas, porque la participación no es solamente de uno, es de todos. Ok, el especial es más importante que todos los cantos. Error. La hermana White dice que Dios se deleita más en los cantos congregacionales que en los especiales. Así es que la participación de todos es lo que enciende esta flama de adoración que es tan importante. Hay otro mito que dice, Dios conoce tu corazón, no importa cómo lo hagas. También caemos en el otro extremo. Ay, sí, no pasa nada, Dios conoce tu corazón. No, uno tiene que prepararse. Si usted va a cantar, prepárese. Si usted va a predicar, prepárese. Porque no hay nada peor que alguien que no se prepara, porque la gente se da cuenta cuando está ahí. Los que estamos sentados nos damos cuenta que no se preparó. Y a Dios hay que ofrecerle lo mejor. Claro que eso no nos limita a no permitir a los demás a intentar, pero es importante tener esto en cuenta. Falta de claridad en los conceptos de música sacra y secular. Y bueno, aquí vamos a entrar en la música un poquito. Básicamente, y en poco tiempo, porque no tenemos mucho, quiero explicar que música sacra es aquella que está pensada o más bien que está pensada en ser usada con un contexto litúrgico religioso. La música secular es aquella que no está pensada para para un contexto litúrgico o religioso. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, es que solo los himnos del himnario adventista se tienen que usar. Y déjenme decirle que esa mentalidad no está mal, pero también usted tiene que saber que no todos los himnos del himnario se escribieron por adventistas. Muchos himnos de nuestro himnario los hemos tomado de metodistas y de otras religiones y sobre eso hemos construido. Ahora, en nuestro himnario tenemos himnos escritos por autores que hasta eran no creían en Dios, eran ateos y ellos escribieron melodías lindas las cuales se adaptaron. Es como cuando nosotros bautizamos a alguien. Tenía una vida pasada, lo bautizamos y ahora esta persona recibe y adora al Señor. Bueno, en la música y en el himno, especialmente en la himnología, nosotros tenemos esto, convertir música popular que no está percibida para la iglesia y se convierte en música sacra. Ahora, no estoy diciendo hagamos esto, lo único que estoy trayendo acá es un poco más de información. Porque yo estoy hablando de adoración. La adoración embarca muchos aspectos, no solo la música. Pero es importante entender y no cerrarnos a que la música sacra o solo los himnos del himnario son aquellos que traen el beneficio para la iglesia. En la Biblia, Pablo dice cantos espirituales. Cantemos himnos y cantos espirituales. Así es que, basados en la Biblia, tenemos que ser también muy cuidadosos en los mensajes que dejamos entrar. ¿Ok? Hay instrumentos malos y instrumentos buenos. Ese es otro tema que también podemos debatir, pero básicamente un instrumento musical, voy a dejarlo así, es como un cuchillo. Uno con un cuchillo puede cortar lechuga y hacer una ensalada muy rica, pero también uno puede hacer mucho daño. Los instrumentos en sí no son malos o buenos, son instrumentos y todo depende de la intención del que lo usa y cómo lo usa para poder alabar o lastimar, por así decirlo.
Había un pastor que me mató cuando dijo esto, y digo me mató porque me mató de la idea que yo tenía. Decía, sabes, hay mucha gente que se preocupa en los instrumentos de música, pero no se dan cuenta que algunos de ellos son instrumentos también en las manos de Satanás para hacer daño a las personas dentro de la iglesia. Tiene razón. Todo depende de la intención que tenemos en nuestro corazón y cómo usamos las herramientas que tenemos a nuestra mano. Así es que una cosa importante que la iglesia puede hacer en base a estos temas de la música y los instrumentos es sentarse a tener una conversación honesta y decir, nosotros no creemos que en esta iglesia podemos usar el tambor. Nosotros pensamos que esta iglesia debería de adorar con este tipo de instrumentos, porque de esta manera ustedes pueden tomar el control de lo que pasa en su cultura, de lo que pasa en la cultura de su iglesia, ¿ok? Así es que bueno, quiero avanzar un poquito. El manual de iglesia dice que no hay una forma o un orden específico, que es lo que hablábamos hace poquito. Dice, no percibimos una forma de orden específico para el culto público de adoración. Deben evitarse los largos preliminares, ejercicios de apertura, no deben en ninguna circunstancia consumir el tiempo requerido para la adoración y la predicación de la palabra de Dios. Recuerden, si Jesús es el centro de nuestra adoración, entonces nosotros podemos ser una iglesia que florezca. Y es por eso, con esto en mente, que quiero dar 10 consejos que nos pueden ayudar a tener los cultos congregacionales y a mejorar nuestra adoración en las iglesias. Organizar un comité de adoración es muy importante. El comité de adoración es una junta con líderes ancianos, el director de música, las diaconisas, los diáconos, los cuales programan y organizan los cultos de cada sábado o miércoles para poder trabajar más en orden. Claro, la oración por el Espíritu Santo es clave y es lo que hablábamos al inicio. Sin el Espíritu Santo no podemos tener la adoración necesaria. El director de música debería de ser no solamente de música, sino de adoración, tratando de informar a las personas sobre más herramientas para poder conectar con Dios y no solamente él ser el que canta, sino entrenar a personas a que puedan cantar. Dicho esto, es más importante considerar tener instrumentos de música en vivo, porque los videos que tenemos del himnario en YouTube son buenos, pero muchos están hechos en tonalidades que ni tú ni yo alcanzamos. Y cuando estamos tratando de cantar, ahí estamos batallando, ¿no? Pero es importante que el director de música o en este caso de adoración sea capaz de instruir, de apoyar y que se puedan usar recursos para poder apoyar a más personas con esto. Permitan que Dios sea el centro. Eso es bien importante. Si Dios no es el centro en un culto, ese culto no sirve de nada. A veces hablamos mucho de nosotros, a veces el pastor, se habla mucho de él y se desenfoca el centro. Y Jesús tiene que ser presentado a la gente. La salvación que él representa tiene que ser presentado y compartido a las personas. Eviten las oraciones sermónicas, ya hablamos de esto. Las oraciones tienen que ser oraciones de un tiempo que pueda ser de beneficio y no como de maleficio, no sé cómo decirlo, que sea de ventaja y no desventaja, ¿ok? No dejar espacios muertos, por eso es importante el comité de adoración, saber quién va después de quién y tener una organización es muy importante. No interrumpir el espíritu de adoración. Me ha pasado en algunas iglesias que el programa fluye muy bonito y a la mitad hay un carro estacionado ahí, si la placa esta, por favor, muévalo. Se cortó la fluidez y el culto se cayó. Entonces, no espacios muertos, no interrumpir el espíritu de adoración, dejar que las visitas permanezcan anónimas. A veces nosotros decimos que se paren los nuevos. O miren, ellos son nuevos. Y la gente, en lugar de sentirse cómoda, se siente como, hoy no, no siento que pertenezco acá. Decirles visitas, incluso a muchos los hace sentir como fuera. En muchas iglesias decimos, miren nuestros amigos que nos han visitado o nuestros amigos que están acá por primera vez. Eso cambia la recepción de ellos. Cuidar el tiempo de los sermones. Eso es bien importante. Hay pastores como yo, que ahorita ya me estoy tomando más del tiempo necesario. Eh, y luego la gente se aburre y en lugar de poner atención, lo único que hacen es desconectarse. Había un profesor que nos enseñó que dijo, el tiempo del sermón es muy fácil. Ustedes tienen que terminar antes que la gente quiera que ustedes terminen. Es decir,
Cuidar el tiempo en el sermón es muy importante para que el mensaje pueda llegar. Enseñan a la iglesia a aplicar la adoración en su vida diaria. Como les dije, si la iglesia no tiene un sentido de adoración en su vida espiritual diaria, la iglesia no va a poder florecer en la adoración congregacional. Desafían a la gente. La gente necesita ser desafiada en varios aspectos. Como líderes, preocúpense porque las personas puedan desarrollar una vida en Cristo sólida para que su iglesia pueda florecer. Y alimenten a todas las generaciones. En muchas ocasiones en el culto solo nos dedicamos a atender a los adultos. Claro, hay rincón infantil y esto, pero de repente sería bueno que tomemos un tiempo para predicar de un tema que le interese a los jóvenes. De repente podemos tomar el tiempo de hablar de un tema que puede interesarle a los viejitos, no sé. Pero saber que nuestra iglesia está compuesta como una familia. Ustedes saben, a veces la mamá le cocina el postre a los niños que sabe que les gustan sus paletitas, pero sabe que al abuelito le gusta su chocolatito caliente. Y es decir, de esta manera la mamá alimenta las necesidades de toda la familia. Bueno, nosotros como líderes tenemos que alimentar las necesidades de todos. Es por esto que es muy importante aprender estas cuestiones en la adoración. Y mi oración para contigo es que tu iglesia pueda tener al Espíritu Santo para que puedan tener una adoración en espíritu y en verdad. Espero que este seminario te haya ayudado y estoy orando para que Dios los guíe y pueda hacer acrecentar a nuestra iglesia en esta conferencia de Michigan. Y estoy seguro que Cristo viene pronto. Así es que un saludo y que el Señor te bendiga.